ahora entré a su clase, no pude estar en la primera, Ujú, lastimosamente. ujú, sí, Pero ajá. doctor, antes de que inicie la clase, me gustaría escuchar de sus palabras la diferencia de la criminalística con la medicina forense. Ujú, Justamente hoy estaba viendo que una universidad, la Gavidia, está dando ese diplomado, ajá. pero nació en mí, bueno, ya hace mucho tiempo esa diferencia, notar que existe una Esa- diferencia, pero quiero saberla, pues, bien, hágame el favor, doctor. correcto. Vaya, ustedes tienen que entender que medicina forense, vamos a empezar con determinar criminalística. Criminalística, esa es la parte de las ciencias del comportamiento humano que estudia al criminal, mientras que la medicina forense es la ciencia médica aplicada en el estudio de un delito, donde no solamente se estudia al delincuente, sino que también se estudia la víctima y la escena del delito, ¿verdad? Con todos sus demás requerimientos que están, como son huellas, objetos, muebles, ¿verdad? Recipientes que se pueden encontrar, cabellos, incluso secreciones que se pueden encontrar dentro de la escena. Entonces, la criminalística sería como la técnica que estudia la forma del criminal, ¿verdad? De que se dio el crimen. Pero también tenemos la criminología, que sería el estudio del criminal, ¿verdad? Porque pueden salir, mejor dicho, están esos tres términos, ¿verdad? La criminología, la criminalística, que estudian diferentes tópicos, ¿verdad? La criminalística estudia, ¿verdad? Todo lo que conlleva el crimen. La criminología, la ciencia que estudia al criminal. Y la medicina forense estudia todos los preceptos biológicos que se pueden encontrar en una escena del delito, donde se ha cometido uno de ellos. ¿Me entiende? ¿Le queda claro o todavía lo dejé como horchata? No, está bien, doctor, está bien, está bien. Sí Ajá. comprendo la criminología, la criminalística, pero sí tenía esa duda de la medicina forense, que cómo se aplicaba, pero sí ya me queda claro. Le agradezco mucho, doctor. Hombre, ya sabe, para servirle. Muy amable. Esas son cositas, ¿verdad? Que podrían decir que son lo mismo, pero no, porque en la medicina forense se estudia el cuerpo de la víctima, sus, sus apéndices que puede encontrar en la escena del delito, y la criminología y la criminalística estudia el crimen y al criminal, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más que quisiera? Gracias. No, ya sabe para servirle. ¿Alguien más que tenga alguna otra preguntita? Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Eh, Veamos, mejor dicho, no vamos a comenzar, sino que vamos a continuar. Entonces tenemos eh, el hecho de que veníamos estudiando la medicina forense. La medicina forense en un principio nos da anécdotas, en la segunda parte viene sustentándose la parte teórica y en la tercera etapa pasamos al estudio de la medicina forense, ya con el pleno desarrollo de todas las ciencias que ha tecnificado, ha mejorado el hombre, ¿verdad? Entonces, aquí no se les pone todos los ejemplos necesarios porque son una gran cantidad de eventos, ¿verdad? Sino que se les ponen los más relevantes. Por ejemplo, ya veamos aquí en el año de 1857 a 1919 vivió Hans Hoffmann, ¿verdad? Que fue uno de los principales, mejor dicho, uno de los primeros en realizar los estudios balísticos en Alemania, ¿verdad? Que fue terminado por Víctor Baltasar. Y estas dos personas dieron la sustentación para lo que se llama balística forense moderna. Aquí vemos dentro de la edad moderna, ¿verdad? A César Lombroso, ¿verdad? Creador de la criminología, porque este individuo, este profesor, estudió el hombre delincuente y cómo se formaba, ¿verdad?
él estudiaba cómo se criaba el individuo que cometía un crimen y hacía un estudio retrospectivo de la vida de la persona para determinar si tenía alguna relación con los crímenes que él estaba cometiendo. De ahí tenemos a Louis Pasteur, ¿verdad? Un francés, ¿verdad? Que fue el que inició los estudios de la microbiología con su efecto de la pasteurización, ¿verdad? Donde él descubrió pues que al realizar el calentamiento de la leche durante 5 minutos a 100 grados centígrados, luego de eso la leche duraba un poco más por el hecho de que ya no quedaban microbios en ella que pudieran reproducirse, porque al alcanzar la temperatura de 100 grados, los microbios o cualquier tipo de célula, incluso las de los cuerpos humanos, fallece, ¿verdad? También tenemos al alemán, ¿verdad? Robert Koch, quien fue quien dio su teoría sobre que todas las enfermedades tienen su inicio en un microbio o germen. Y fue tanto así que él descubrió microscópicamente el bacilo de la tuberculosis, o también llamado bacilo de Koch. Luego tenemos a Joseph Lister, quien promovió pues que cuando existe algún procedimiento quirúrgico, debería de ser lo más limpio posible, porque previamente a esta idea de la cirugía estéril, muchas de las personas que se sometían a una cirugía tenían complicaciones infecciosas y muchos de ellos fallecían por esas complicaciones infecciosas, ¿verdad? Bien, esos son los... Aquí llevando un poquito más en la actualidad, uno de los accionarios de la ciencia sobre la investigación forense es allá por el año 2000, cuando en Estados Unidos se estudió el genoma humano. El genoma humano nos dice cuántos genes existen, cuántos tipos de cromosomas están, ¿verdad? Y qué es lo que va a producir cada uno de los genes que se encuentra en el material genético. Entonces, hablando ya de nuestro país, ¿verdad? Nuestro país básicamente empieza allá por 1850 y 1855, donde se inició la práctica de la medicina forense. En 1858, el licenciado Rafael Pino rindió su primer examen en medicina forense. En aquel tiempo no se tenía el título de doctor, sino que de licenciado. En 1929, el doctor Juan Benjamín Escobar elaboró la primera tesis doctoral con respecto a la medicina forense. Y en el año de 1944, el doctor Roberto Masferrer tecnificó la práctica de la medicina forense en nuestro país. Por eso ustedes ven que el Instituto de Medicina Legal se llama Dr. Roberto Masferrer. En 1966, hace 55 años, se dio el primer Congreso de Medicina Forense en el país. En 1978 se fundó el primer Museo Nacional, que llevaba el nombre del doctor Guillermo Alvarado Morán, que ha sido uno de los que escribió, ¿verdad?, la medicina jurídica, que fue en 1977 que había escrito su primer libro, ¿verdad? Bien, entonces veamos cuál es el concepto de medicina legal. La medicina legal, fíjense bien, esta analiza la enfermedad de la sociedad. La sociedad tiene su mayor grado de enfermedad en la delincuencia, ¿verdad? La enfermedad de la sociedad se llama delincuencia. Entonces, eso es lo que busca estudiar la medicina legal. Otro concepto de medicina legal, ¿verdad?, es que es la especialidad médica que reúne los conocimientos de la medicina que son útiles para la administración de justicia, para resolver problemas civiles, penales, administrativos o para la formación de leyes. Ese es el concepto de medicina legal. También tenemos otro concepto, ¿verdad? Hay varios conceptos. El concepto de conocimientos médicos y científicos en general que se van a aplicar al derecho para la correcta administración de la justicia.
También está otro, el conjunto sistemático de principios científicos y técnicos, mediante el cual se aprovecha una o varias ramas de la medicina o de otras ciencias conexas para estudiar o resolver los casos concretos, habitualmente ligados a situaciones legales y jurídicas. Entonces ya ven ustedes que la medicina no es el hecho de que van a estudiar la carrera de medicina, no, sino que todo el bagaje de conocimiento científico que conlleva la medicina y cómo se ocupa en las situaciones legales o jurídicas, ¿verdad?, que se dan en este momento. Entonces, hablábamos de los sinónimos que tiene la medicina forense. Bien, por eso, en un principio, las autopsias se daban en un foro, ¿verdad? Algo así como un cine, donde el que iba a dar la autopsia estaba en el centro y alrededor estaban sentados todos los estudiantes, ¿verdad? Entonces tenemos medicina del foro. También tenemos medicina jurídica, donde se hace ya relación entre todos los conocimientos médicos, ¿verdad?, con relación a la ley. También tenemos el de antropología jurídica, por el hecho que estamos estudiando al hombre de manera específica y su forma en que hace que se den las leyes con su accionar, ¿verdad? Y el último sería la biología jurídica, porque recordemos que nuestro cuerpo tiene un origen biológico. Entonces, y ese origen biológico está cimentado en lo físico, en lo químico y en lo psicológico. Entonces, la biología jurídica es otro de los sinónimos que se da a la medicina forense. ¿Por qué es importante la medicina forense que sea conocida por la mayor parte de la población? Primero, porque esta nos va a permitir que en dado caso se encuentre a una persona, ya sea herida o fallecida, la persona que lo encuentre, ¿verdad?, tiene primero que asistirlo y posteriormente realizar un llamado a las autoridades para que se le dé seguimiento al caso, si está vivo, se ha trasladado, o si está muerto, las autoridades competentes se presenten al lugar para realizar el reconocimiento del cadáver, ¿verdad? Por lo regular, el médico, ¿verdad?, que trabaja como forense, su testimonio ayuda en el diagnóstico de la causa de muerte. Mientras que para el abogado le va a servir para plantear científicamente su defensa o ataque dependiendo del lugar que está empleando, ¿verdad? Porque si usted está al cargo de un puesto como un fiscal, usted va a tener que atacar al individuo que cometió ese delito para que reciba una de las condenas más brutales que se pueda, ¿verdad?, para que corrija su accionar. O si usted está atendiendo a la defensa, usted va a tener que tener un bagaje de conocimiento suficientemente grandes como para que la pena que se le imponga no sea tan pesada como X cantidad de años en prisión, ¿verdad? Entonces, para eso es que les serviría la medicina forense a ustedes si se encuentran en casos que tienen relación con la medicina forense, ¿verdad? Y fíjense bien, por último, al legislador, ¿verdad? A la medicina forense le ayuda a dictar leyes acordes a las necesidades de cada tiempo, ¿verdad? Por eso ustedes están viendo ahorita cómo las leyes van a cambiar con respecto, o probablemente tal vez no cambien con respecto a los delitos que realizaron las personas de gobierno, en las cuales ellas movilizaron demasiada cantidad de dinero para repartirlo solo para tener el efecto de gobernabilidad que ellos dicen, ¿verdad?, sobre personas que trabajaban en el gobierno, aún que éstas tuvieran ya su propio salario. Entonces, eso hace que el legislador dicte leyes acordes a las necesidades, ¿verdad? Y es muy probable que estas leyes contra esos tipos de delitos de cuello blanco muchas veces ya han pasado, ya han vencido, ¿verdad? Entonces podría ser que esas cambien para que las personas que cometen ese delito reciban su castigo. Bien, la medicina forense
aparte de ser una ciencia de por sí, también requiere de auxiliares, ¿verdad? Dentro de los auxiliares que se necesitan dentro de la medicina forense, el primero tenemos la tanatología, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia el proceso de muerte, donde proviene de thanatos, muerte, y logia, ¿verdad? Estudio. También tenemos la psicología forense, la cual es un auxiliar también por el hecho de que muchas veces el delincuente tiene alguna causa psicológica que lo hace actuar de esa manera y lo hace cometer un crimen. Entonces, por eso se hace necesario una evaluación psicológica. La antropología forense, que es la ciencia que estudia el cuerpo humano, ¿verdad? Ustedes pueden ver en nuestro país cómo el ingeniero, aquel que anda con medicina forense, se volvió un antropólogo, porque él está extrayendo cadáveres, ¿verdad? Y según lo que él va encontrando, él va determinando qué tipo de anomalía hizo que le causara la muerte a esas personas, ¿verdad? Y de ahí tenemos otra de las auxiliares, es la dactiloscopía, que es el estudio de las huellas digitales, ¿verdad? Para poder lograr la identificación del criminal. También tenemos la genética forense, como les estaba diciendo, ¿verdad? Fue en el año 2000 cuando se propuso por el presidente Bill Clinton el hecho de estudiar por completo el genoma humano, o sea, desmenuzar cada uno de los cromosomas, saber cuántos genes tiene y qué producen estos genes, ¿verdad? Para así saber cómo está compuesto nuestro material genético. Luego también tenemos a la toxicología forense, ¿verdad? Porque la toxicología forense nos ayuda a estudiar las diferentes sustancias químicas que entran al cuerpo y le producen daño. Entonces, el estudio de los venenos se presenta a través de la toxicología. También tenemos la ginecología forense, por el hecho de que ustedes ven en la actualidad muchas niñas violadas, muchas mujeres violadas, ¿verdad? Entonces se hace necesario el reconocimiento ginecológico forense para ver si existen señales, ¿verdad? O evidencias que se han quedado luego de una violación o incluso de delitos más pequeños como los tocamientos, ¿verdad? Y ahí tenemos la otra que sería la balística forense, que es la que estudia los efectos desde el momento de su expulsión hasta el momento de su impacto de los proyectiles por arma de fuego, ¿verdad? Entonces, la balística forense nos ayuda a estudiar y a conocer mejor las heridas por arma de fuego. También tenemos la entomología forense, que es la que nos sirve para estudiar los insectos, ¿verdad? Que se presentan sobre las superficies o dentro de los cadáveres, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver cómo el entomólogo, que no es médico, pero es perito, sirve para decirnos cuánto tiempo tiene de estar ese cadáver expuesto a la intemperie, dependiendo de los insectos que se encuentren en el cadáver, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Pero no es el último, sino que hay un sinfín de auxiliares forenses, ¿verdad? Está la traumatología forense, ¿verdad? En la cual se encarga de estudiar todo tipo de trauma que ustedes puedan imaginarse. Desde el trauma más sencillo, que son los arañazos, hasta las reacciones corporales que se presentan con la reacción de una bomba atómica, ¿verdad? También deja su tipo de señales. Entonces, para que ustedes vean, auxiliares forenses, incluso ahora podemos ver los forenses computacionales, ¿verdad? Esa gente que sabe cómo destapar una computadora sin quitarle un tornillo para encontrar cualquier relación entre el delincuente y la víctima y otros tipos de personas, ¿verdad? Para llegar a esclarecer algún delito. Doctor, dígame. Las oportunidades que he ido a medicina legal, hay unas oficinas donde dice serología forense, y aquí veo que no, o no sé si solo ellos dan. No, la serología forense es parte de las auxiliares, ¿verdad? En los cuales el laboratorio clínico, ¿verdad? Pone sus
sus técnicas para determinar si existen relaciones serológicas, o sea, del suero de las personas relacionadas con algún delito. Por ejemplo, serología forense se puede emplear, por ejemplo, en el caso de una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? El SIDA, la sífilis, la mononucleosis infecciosa. Entonces, eso hace que serología forense estudie el suero y eso nos dice, ¿verdad?, qué tipo de enfermedades pueden tener ese individuo, ¿verdad? Porque no solamente son enfermedades o traumas, sino que también pueden ser enfermedades que causan la muerte de manera rápida. El ejemplo más reciente que ustedes puedan conocer es es la muerte del ciudadano negro George Floyd, ¿verdad? Que tuvo a un blanco encima de su espalda durante 8 minutos y al final murió asfixiado. Pero cuando le hacen la autopsia al señor, ¿verdad? Tenía dentro de su cuerpo, tenía una estructura molecular que no le permitía tolerar muy bien la asfixia. Entonces, ahí es donde entra la autopsia molecular, ¿verdad? Cuando se va más allá del suero, de los genes, y se estudian las estructuras químicas que tiene una determinada persona, ¿verdad? Para ver si puede estar más relacionado a su muerte. Entonces, para eso sirve la serología, para el estudio de la sangre, ya sea del victimario o de la víctima. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Entonces veamos, también la medicina forense se puede dar una clasificación de manera de estudiarla, ¿verdad? Una clasificación didáctica, podemos ver que dentro de la forense podemos ver la medicina legal general, que esta se puede ocupar de la elaboración, de la elaboración y el estudio de los documentos médicos legales, ¿verdad? Va a llegar un perito, ¿verdad?, a una determinada clínica a buscar un expediente. Va a buscar el expediente, va a buscar las recetas, va a buscar los exámenes para elaborar su propia historia forense, ¿verdad? Para relacionar si existió de parte del médico tratante alguna anomalía que pudo haberle causado la muerte o daños a sus clientes, ¿verdad? Y ahí tenemos la medicina legal criminalística, ¿verdad? Esta estudia los indicios de la naturaleza médica que deja un delincuente en la escena del hecho o sobre la víctima, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Se va a ver el crimen o el criminal. La criminalística deja qué es lo que deja el criminal en la escena del delito para poder reconocer al criminal, ¿verdad? Y tenemos aquí, no es teratológica, perdón, aquí es tanatológica, porque esta es la sección que estudia la muerte y las partes y las fases de descomposición de los cadáveres, ¿verdad? Esa es una de las partes de la clasificación didáctica de la medicina forense. También tenemos la medicina legal traumatológica, ¿verdad?, en la cual vamos a estudiar las alteraciones anatómicas y funcionales, las cuales son causadas por una fuerza exterior, ¿verdad?, que pueden dar interés a la justicia porque esa fuerza exterior, ¿verdad?, ha causado un daño sobre una persona, como un arañazo, desde un sencillo arañazo hasta la aplicación de un ladrillo en la cara, ¿verdad? Lleva una fuerza exterior, entonces eso nos va a dar como resultado un trauma que se hace su estudio a través de la medicina legal traumatológica. Luego tenemos la medicina legal materno-infantil. Esta va desde el momento en que se conoce que una pareja empieza su noviazgo, ¿verdad?, hasta terminar con el nacimiento y la crianza de un niño. Entonces, son cosas que van relacionadas porque a través del tiempo, la relación madre, hijo y padre puede dejar lesiones en el niño, ¿verdad?, que al final constituyen un delito y por lo cual los padres tienen que pagar alguna condena. También tenemos la medicina legal toxicológica. Esta estudia, como su nombre dice, los aspectos legales de las intoxicaciones, ¿verdad? La más común, las intoxicaciones alcohólicas.
Ustedes pueden ver desde conocidos hasta personajes políticos también bastante reconocidos que bajo los efectos de sustancias tóxicas andan en la calle como Juan por su casa, ¿verdad? Y causan muerte, causan daños físicos, dañan cosas materiales, ¿verdad? Y al final siempre quedan libres, ¿verdad? También tenemos la medicina legal psiquiátrica, la cual se encarga de estudiar la enfermedad mental y sus vinculaciones con la ley, ¿verdad? Si una persona con una enfermedad mental ya bien determinada, ya bien diagnosticada y bien tratada, comete un delito, ¿verdad? Ahí el abogado tiene que determinar si esa persona, ¿verdad?, estaba carente de tratamiento por voluntad propia o porque ya no se lo administraban las personas que lo cuidaban. Y eso lo llevó a cometer un crimen, ¿verdad? De ahí también tenemos la medicina legal laboral, ¿verdad? Aunque esta, ¿verdad?, es una medicina legal que en nuestro país no tiene mucho atractivo porque recuérdense que los ministerios han estado siempre a favor de las grandes empresas, ¿verdad? Y si un trabajador llega a pedir algo así, se le ponen más trabas para no darle su seguro, ¿verdad?, que para ayudarlo, ¿verdad? Porque siempre en lo laboral hay alteraciones de su salud, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que trabajan en las centenas, que trabajan moviendo grandes cantidades de peso por posiciones anómalas, ¿verdad? También, y que son causadas en que se encuentran en el trabajo. Entonces, eso lo mira la medicina legal laboral. Y de ahí también tenemos la deontología médica, la cual estudia el deber y el derecho de los médicos, ¿verdad?, según se vean involucrados en problemas médico-legales. ¿Cuál es la diferencia entre la clínica cuál es la diferencia entre la medicina clínica y la medicina legal? Bien, fíjense bien, un médico legal tiene un fin pericial, o sea, él va a dar su conocimiento científico para que un caso sea resuelto, ¿verdad? Ya sea investigando las causas de muerte y para restablecer las responsabilidades penales, ¿verdad? Mientras que el médico clínico no hace eso. El médico legal no puede ser ordenada sino por una autoridad competente. O sea, el médico forense no va a estar a una libre disposición, sino que ellos van a estar siempre bajo la jurisdicción de un juez o de un fiscal, ¿verdad? Veamos que la medicina legal siempre es obligatoria y nada se puede oponer a ella, ¿verdad? Por lo cual un médico general no puede oponerse a lo que diga medicina legal. Mientras que tanto en la medicina legal tiene importancia especial la observación externa del cadáver, en lo relativo a la presencia de toda clase de vestigio o de huellas de violencia. ¿Verdad? Entonces, eso hace las pequeñas diferencias entre la medicina clínica y la medicina legal, ¿verdad? Porque el clínico nada más da una consulta, llega a un diagnóstico por lo que se le dice, indica exámenes, indica estudios radiológicos, ultrasonográficos, y con eso él llega a un diagnóstico para instaurar un tratamiento. Y no es necesario que un juez le diga, mire, dele la consulta a la persona, ¿verdad? Eso es algo que la persona lo llega a buscar a él. Entonces, eso hace que veamos que el perito de medicina forense, ¿verdad?, tiene ciertos objetivos, ¿verdad? Uno de los objetivos es recoger la prueba pericial, ¿verdad? ¿Qué pruebas existen? Por ejemplo, si hay un problema médico, ¿qué pruebas existen en el expediente clínico que él ha formado sobre el accionar de un paciente, ¿verdad? También es importante determinar qué tipo de relación tenía el médico con el paciente, porque muchas veces, a pesar de que dicen, no, es la consulta clínica del médico, ¿verdad? Pero muchas veces se pueden llegar a relaciones
entre el médico y el paciente por el tiempo, ¿verdad? O por afinidad. Entonces, es importante que el médico forense realice un examen de la relación que tienen los dos, ¿verdad? También el médico forense examina la falta cometida por el médico en sus deberes hacia el paciente, porque básicamente el médico tiene deberes hacia el paciente y el paciente tiene obligaciones consigo mismo para lograr una mejor salud, ¿verdad? También el médico forense va a relacionar la causalidad que existe entre el acto médico, ¿verdad?, culposo y el daño en el paciente. Él va a ver si lo que él hizo o dejó de hacer tiene una relación causa y efecto con su paciente, ¿verdad? Si le causa un daño, una pérdida de un miembro o incluso la muerte. Entonces, dentro del procedimiento pericial, ¿verdad?, que realiza el médico forense, él tiene que estudiar el expediente judicial, ¿verdad? ¿Dónde está la demanda? ¿Cómo está sustentada la demanda? ¿Verdad? ¿Por qué se realiza la demanda? Él lo va a estudiar. Luego, él va a analizar la historia clínica, ¿verdad? Va a ir a traer el expediente del paciente, la va a estudiar, va a ver qué diagnósticos diferenciales pueda tener, ¿verdad? Y él luego tiene que elaborar una historia clínica forense. No es que va a elaborar una historia médica, sino que va a elaborar la propia historia clínica, ¿verdad? Entonces, también él tiene la capacidad de mandar a hacer exámenes complementarios. Por ejemplo, ¿verdad? Puede mandarle a hacer una radiografía, un examen del suero, ¿verdad? Puede mandarle a hacer estudios genéticos, ¿verdad? Puede mandarle a hacer también estudios microscópicos. Si él no puede, con eso él también puede efectuar interconsultas, ¿verdad?, con otros peritos relacionados al caso, ¿verdad?, para así poder sustentar sus conocimientos ante el juez, para que el juez tome la decisión de qué sentencia puede tener. Y además va a tener que consultar la bibliografía médica lo más actualizada posible para así poder sustentar su accionar, ¿verdad? La presentación de sus conocimientos ante el juez, para que el juez sea y el jurado sean las personas que decidan qué hacer con todo ese conocimiento expuesto. Bien, entonces para ser perito forense, lo único que se necesita como requisito, ¿verdad?, se necesita una preparación especial, ¿verdad? Un criterio especial que solo el especialista y no el médico general puede tener, ¿verdad? Un médico general puede que él no estudie otra especialidad, puede decir, mire, yo no voy a ser ni pediatra, yo no voy a ser ortopeda, ginecólogo, ni cardiólogo, yo voy a ser forense. Entonces él tiene que estudiar eso, ¿verdad? Y ahí es la diferencia entre un criterio de forense y un criterio de médico general. Entonces, para que él realice las pericias, él tiene que tener 3 condiciones importantes: la preparación técnica, tener una moralidad reconocida y además tiene que tener una discreción, ¿verdad? Porque él no puede dar a conocer todo su conocimiento previo a que lo exponga ante el juez, ¿verdad? Entonces, por eso el juez debe de pedir por escrito el punto o puntos sobre los cuales el médico forense debe dictaminar, ¿verdad? Y el médico forense está obligado a contestar con claridad y precisión sobre dichos puntos. La situación es que a veces el médico forense hace su declaración y a veces pueda que tenga cierta tendencia hacia en contra del imputado, ¿verdad? Y puede hablar cosas que vayan haciéndole daño. Y entonces por eso es importante que tanto el abogado fiscal como el abogado defensor reconozcan cuáles son las características que tiene el delito para así poder desvirtuar lo que está diciendo el médico forense o
apoyarse más para que la condena del imputado sea más grande. Bien, entonces, al final, ¿verdad? El médico forense tiene que emitir un dictamen, ¿verdad? Este dictamen no crea una obligatoriedad, pero siempre va a implicar una pericia que se valora por el juez. Miren, que va a tomar en cuenta los demás datos del caso, ¿verdad? Perdón. Los dictámenes, ¿verdad? Se van a concretar únicamente a señalar el daño, ¿verdad? Quien va a juzgar es el juez. Si alguno de ustedes llega a tener el cargo de un juez, ¿verdad? Y no tiene un conocimiento, por lo menos básico, de lo que es la medicina forense, entonces se le pide al forense que dé su explicación, y si a usted aún así encuentra que la explicación está muy vaga, usted puede pedir que se cambie de perito para que le den otra información, ¿verdad? Y así, si usted está actuando como juez, usted va a decidirlo. Entonces, por lo regular, fíjense bien, los peritos forenses no deben externar los dictámenes emitidos, con excepción de la autoridad que lo eligió para dicho dictamen. Eso que ustedes ven que de repente, vaya, ahorita vieron cómo al ingeniero se corrió la bola que lo habían castigado, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Porque Sí, él estaba, porque él por las estaba en... declaraciones a los medios. Así es, porque un perito nunca debe declarar ante los medios, sino que lo va a declarar ante el juez. Entonces, cometer ese delito, ¿verdad? Es no tener la discreción que se necesita para su puesto. Entonces, es importante que ustedes conozcan que un dictamen emitido ante la prensa, ante la televisión o ante la radio, puede hacer que este perito tenga sus consecuencias. ¿Por qué? Porque ellos no deben emitir un dictamen ante personas que no son la ley, ¿verdad? Más Entonces, cuando hay reserva en el caso, doctor. ¿verdad? Ajá, entonces eso no lo deben de hacer. Entonces el perito no debe de mentir, no debe de dar por cierto un hecho que se ignora, no debe proceder con ligereza, no debe certificar un hecho falso, porque va a exponer a errores en la administración de la justicia. Entonces, por eso los dictámenes son bastante cerrados, ¿verdad? El perito tiene que guardar la discreción para no cometer errores y para que no salga sancionado, ¿verdad? Entonces, la base jurídica de la pericia se encuentra en el Código Procesal Penal, en el capítulo 4, ¿verdad? Donde se habla del nombramiento de los peritos y cómo se clasifican, ¿verdad? Entonces, en el artículo 226 nos dice que el juez o tribunal ordenará los peritajes cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sea necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, ¿verdad? Entonces ahí es donde se le da todo el respaldo al perito, ya sea el médico forense, ya sea el ginecólogo forense, el pediatra, el cardiólogo forense, el toxicólogo, ¿verdad? El perito de huellas dactilares, todo eso está basado en este artículo. Entonces, la base jurídica conlleva que cuando sea urgente una comprobación, ¿verdad?, que no requiera autorización judicial, el fiscal podrá disponer el auxilio de los peritos, ¿verdad? Esos son casos urgentes, ¿verdad? Entonces, la pericia puede ser de dos tipos. Puede ser permanente o puede ser accidental, ¿verdad? La pericia del perito, el perito permanente es aquella persona que está nombrada por la Corte Suprema de Justicia en el Instituto de Medicina Legal o en cualquier otra dependencia de la misma, ¿verdad? Y también son peritos permanentes los técnicos y especialistas de la Policía Nacional Civil. Estos son peritos permanentes. De ahí los peritos también permanentes son aquellos especialistas de las facultades y escuelas de la Universidad de El Salvador y de las dependencias del Estado e instituciones oficiales autónomas, ¿verdad?
También son peritos permanentes los directores o jefes de los centros asistenciales del Estado o los que aquellos designen, ¿verdad? Por ejemplo, asistenciales del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? El director de un hospital o jefe del hospital es el perito designado en ese hospital, ¿verdad? Fíjense bien, también son peritos permanentes los miembros de cualquier asociación o institución cuya finalidad sea el estudio o análisis de la medicina legal y de las ciencias forenses, que desempeñen algún cargo o empleo público, ¿verdad? Solo así pueden ser denominados peritos, porque un perito no gana un salario extra por hacer eso, sino que tiene el permiso de la institución judicial y del gobierno para hacer el peritaje, ¿verdad? No serán, fíjense bien, en los casos de los peritos permanentes, no será necesaria su juramentación o protesta para la práctica de sus diligencias. Su salario habitual serán sus honorarios y la institución para la que trabaje estará obligada para conceder el permiso para la pericia, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Entonces, ustedes pueden ver que un perito no trabaja para el Estado, o si trabaja para el Estado en un determinado departamento, cuando se le solicite hacer su pericia, él va a tener que ir a hacer ese trabajo sin honorario, ¿verdad? Y ahí tenemos los peritos accidentales, ¿verdad? Estos van a ser aquellos nombrados por la autoridad judicial para una pericia determinada, nada más. Esto está, ¿qué es lo que habilita la calidad del perito? En el artículo 227 del libro que ya hablamos, deben de tener los peritos título en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentadas. En caso contrario, podrán designarse a personas de idoneidad manifiesta. Entonces, por eso si vemos un perito, veamos, el perito de huellas dactilares. Esa persona tendría que tener una capacitación en dactiloscopía, ¿verdad? Para que así pueda realizar su peritaje, ¿verdad? El que es toxicólogo tendría que ser el licenciado o doctor en química y farmacia, ¿verdad? Para poder realizar el peritaje sobre algún tóxico. De ahí, también como calidad habilitante, es que también podrán designarse a un perito con un título obtenido en el extranjero cuando posea una experiencia e idoneidad especial, ¿verdad? Entonces, esta va a ser otra de las características por las cuales una persona puede desempeñar su cargo de perito. Fíjense bien, el cargo de perito, ¿verdad?, es de carácter obligatorio, ¿verdad? Porque en el artículo 228, el designado como perito deberá desempeñar fielmente el cargo, ¿verdad? Y sin esperar nada a cambio. Bien, ¿cómo se va a nombrar y cómo se va a notificar? A través de la sustentada en el artículo 231, ¿verdad? El juez o tribunal designará un perito, salvo que estime necesario nombrar a otro. Y la realización de la diligencia será notificada a las partes con la indicación de los puntos de pericia y nombre del perito. O sea que la diligencia del peritaje, el juez se lo va a notificar al perito y a la parte donde él trabaje para que tenga el tiempo para realizar ese peritaje. ¿Cómo se va a realizar la dirección del peritaje? Pues bien, esto está basado en el artículo 233, ¿verdad? Donde el juez o fiscal que ordene la pericia formulará las cuestiones objeto del peritaje, fijará el plazo en que ha de realizarse y pondrá a disposición de los peritos las actuaciones y elementos necesarios para cumplir el acto, ¿verdad? Entonces, el peritaje no es algo que se va a realizar cuando él quiera, no, sino que tiene su límite de tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se va a ejecutar la pericia? Siempre que sea posible y conveniente, los peritos practicarán conjuntamente el examen y deliberarán en una sesión conjunta con otras personas que pertenezcan a los peritos que están llevando el caso.
Bien, entonces de eso ellos van a emitir un dictamen, ¿verdad? En el cual el dictamen pericial conlleva un preámbulo. Ese preámbulo es la solicitud que realiza ya sea el juez o si es un perito accidental, ¿verdad? La solicitud de un fiscal, ¿verdad? Luego va a tener la exposición donde el perito va a expresar lo comprobado en forma entendible para la persona que lo solicita. O sea, tiene que darle a entender al juez lo que él está solicitando para ver si tiene relación o no con el delito, ¿verdad? Luego, en el dictamen también se presenta la discusión que va a existir entre los diferentes peritos para poder hacer una conclusión en la cual se va a redactar la causa por la cual falleció, basada en los conocimientos científicos que ellos como peritos sustentan, ¿verdad? Para así poder dejar en claro ante el juez qué relación tiene, ¿verdad? Entonces, el contenido del dictamen también está sustentado en la base jurídica en el artículo 236, donde dice que el dictamen se expedirá por escrito o se hará constar en acta. Ya la realidad. Ajá. En cuanto sea posible. Este contenido va a llevar la descripción de la persona, el objeto, sustancia o hecho examinado, tal como han sido observados, ¿verdad? El contenido del dictamen va a hablar de las cuestiones objeto del peritaje y una relación detallada de sus operaciones, de sus resultados y la fecha en que se practicaron. Y además va a tener las conclusiones que formulen los peritos que se van a presentar ante el juez. Dentro del contenido del dictamen también va a ir cualquier otro dato útil surgido de la pericia y las investigaciones complementarias que recomienden la profesión, ciencia, arte u oficio dentro de cuya especialidad se haya realizado, ¿verdad? No solamente va a ser la del perito forense o médico forense. Entonces, bien, también existen otro tipo de documentos médico-legales que el médico forense puede estudiar, ¿verdad? Entre estos tenemos el certificado. El certificado, ¿verdad? Es un documento oficial donde se expresa la más escrupulosa verdad. ¿Cuántos tipos de certificado existen? De lesiones, toxicológico y psicofisiológico, ¿verdad? También tenemos el estado ginecológico, andrológico, proctológico, de edad clínica y de defunción. También pueden estudiar las constancias que se dan de parte de los médicos. La constancia es un documento no oficial que es de carácter masivo, es decir, dirigido a varias personas. De ahí tenemos el comprobante. El comprobante es un documento no oficial con características privadas y que va dirigido a una persona en particular donde se fija un hecho real, ¿verdad? De ahí tenemos la receta médica. Esta va a estar conformada por el nombre completo del médico, el número de junta de vigilancia de la profesión, así como el nombre de la especialidad, si la tiene o no, y el número en la junta de inscripción de la especialidad, la dirección del consultorio y su horario. También existen otros documentos que son menos empleados en la actualidad, como es la responsiva médica. Responsiva médica, donde este constituye de un formato donde el médico se compromete a tratar a un paciente en su hospital o clínica, ¿verdad? Este es un compromiso de parte del médico, ¿verdad? Y ahí tenemos el informe médico. Este puede ser verbal o escrito, aunque en la actualidad ya no se ocupan informes verbales, sino que van siempre escritos. Y se utiliza para avisar a un familiar o a una autoridad judicial sobre el estado de algún paciente ya determinado, ¿verdad? También tenemos el acta médica, donde es un documento oficial mediante el cual se relata un hecho real y también se pueden fundar derechos y cualidades de trascendencia jurídica. Tenemos el certificado de defunción y de muerte fetal y la historia clínica, que son documentos que el perito forense, cuando existe un problema entre médico y paciente, tiene que revisar, ¿verdad? Entonces, al final, el perito
tiene como el peritaje, perdón, el dictamen el resultado del dictamen pericial solamente puede tener 3 resultados, no más. No haber actuado inadecuadamente. Fíjense bien, no haber actuado inadecuadamente. El segundo, el daño del paciente obedeció a una acción inadecuada del médico. A esto se llama mala práctica, ¿verdad? A una acción inadecuada del médico. Y eso va a producir un daño. O también existe el tercer resultado de la pericia, que el daño ocurrió por iatrogenia. O sea, que este daño se va a presentar, ¿verdad? A pesar de que el médico presentó toda su pericia para realizar la historia, el examen físico, su diagnóstico, la sustentación con exámenes, la diligencia que él tuvo al estudiar al paciente, la prudencia que tuvo al administrar medicamentos y a la observancia de normas institucionales, si está trabajando en una institución o en su clínica particular, con el objeto de brindar una atención médica. Pero esto quiere decir que siempre el daño es por iatrogenia, pero el doctor o el médico actuó de una manera correcta, ¿verdad? A eso se llama iatrogenia. Bien, entonces, si todavía no se han dormido, ¿verdad? No, Lica, acá estamos. Bueno, entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos revisado ahora. Estamos para oír alguna duda. Vamos a ver, José Misael Soriano. Dígame, licenciado. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi pregunta es con respecto a las personas que se las llevan al hospital y fallecen ahí, digamos, a consecuencia de un accidente o son víctimas de algún delito. Si las causas de la muerte que establece el médico de la clínica no son suficientes o siempre tiene que ir a medicina legal el cadáver. Gracias. Espérame. Va, licenciado Soriano. Va. ¿Podría repetir su pregunta, por favor? Sí, correcto. Resumiendo un poco más, sí. Si una persona es trasladada por un accidente o víctima de un delito y posteriormente fallece en el hospital, cuando es trasladada al hospital, si el dictamen que da el médico del hospital de la causa de muerte, si es suficiente para determinar su causa de muerte o siempre tiene que ir a medicina legal a que le hagan un estudio al cadáver. Ya lo entendí. Vaya, miren, recuérdese que usted comenzó hablando de un accidente de tránsito, por decirlo así, ¿verdad? Los accidentes de tránsito, por lo regular, dejan lesiones, ¿verdad? Esas lesiones constituyen violencia y por tener una violencia es necesario, aparte del diagnóstico que va a hacer el médico cirujano que está atendiendo a esa persona dentro del hospital, ¿verdad? Una vez fallecido, el cuerpo tiene que recibir su estudio por una autopsia para que se logre determinar a ciencia cierta si las lesiones que tenía fueron las causantes de su fallecimiento, ¿me entiende? Porque pongamos un caso así somero. Un joven de 25 años empezó a trabajar de mensajero en una moto, ¿verdad? Tenía una anemia de 8, pero él aún así toleraba andar trabajando, ¿verdad? Solo que él se sentía cansado, pero en el accidente de tránsito, en la cual él iba conduciendo una moto, sufrió una fractura del fémur, o sea, del hueso que está
de la cadera hasta la rodilla. Ese hueso y ese tipo de lesiones, dependiendo de la gravedad de la lesión, pueden causar roturas de la arteria femoral. Y esa arteria, como es una arteria de gran calibre, va a producir una hemorragia intensa. Pero si a eso se le añade el antecedente que le habíamos dicho, que tenía una anemia, que por lo regular la gente normal anda de 12 a 13, pero él andaba 8, ¿verdad? Sin haber tenido la presteza de consultar por sus síntomas, ¿verdad? Él se dedicó a trabajar, tuvo el accidente, tuvo la hemorragia y en esa hemorragia tuvo un descenso brusco de la hemoglobina que no le permitió subsistir después de ser atropellado durante mucho tiempo, porque básicamente sufrió una hemorragia intensa que hace que la hemoglobina baje todavía más y eso le impida mantener la oxigenación corporal de manera adecuada. Entonces, por eso siempre es necesario que en un acto que conlleva lesiones, siempre sea necesario el requerimiento de una autopsia. Doctor. Permítame, licenciado Lima. Licenciado Soriano, no sé si quedó resuelta su duda o lo dejé más enredado. No, está bien, doctor, muchas gracias. Vale, para servirle. Vamos a ver, licenciado Lima, dígame. No, para aclararle también ahí al compañero, por mi experiencia de trabajo, cuando se hace un reconocimiento de cadáver en una morgue de un hospital, más si es por disparos de arma de fuego, ¿sí? Los médicos del hospital nunca dan una causa de muerte. Solo le ponen falleció a tales horas. Cuando llega el médico forense, el médico forense, algunos sí se atreven a dar la causa de muerte en el lugar, otros le ponen a determinar en autopsia. Sí, porque recordemos pues que el perito tiene que tener discreción al momento de dar una declaración, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Ellos no tienen por qué emitir un juicio en el lugar de los hechos. Ellos tienen que presentar todo su estudio en escrito y si se lo piden de manera verbal, ¿verdad? Ante el juez. Entonces, por eso es que el perito tiene que ser muy, muy perspicaz y tiene que guardar toda la discreción posible para no emitir un juicio, ¿verdad?, anticipado. ¿Estamos? Lo único, agregando, doctor, los únicos que se atreven a dar causa de muerte así en la escena, en el momento, es, por ejemplo, cuando es un disparo en la cabeza. Casi siempre el médico ahí determina la causa de la muerte. Ajá, correcto, sí, es correcto, ¿verdad? Pero eso no está en el hospital, sino que está en el área de la escena. En la calle. Ajá, correcto. Y eso hay que también saberlo diferenciar. Vamos a ver, licenciado Soriano. ¿Volvió a levantar la mano? Sí, mi pregunta más que todo iba orientada un poco al caso de Francisco Flores, que falleció en el hospital y se llevaron el cuerpo que iba en el ataúd sellado y ya no se hicieron más estudios ni nada. Y bueno, al final vi que está muerto. No, la cuestión es que en ese tipo de casos no se puede emitir un criterio por el hecho de que era un personaje, ¿verdad?, que tenía demasiado compromiso. Porque en realidad yo le voy a decir, una persona joven como él, joven sin tener ningún grado de obesidad, que vaya a fallecer por una trombosis de un miembro inferior, una enfermedad trombótica, es bastante raro. Primero, por lo regular, las enfermedades trombóticas más frecuentes son en mujeres que tienen obesidad, que tienen una vida bastante sedentaria, ¿verdad? Y que padecen de algún otro tipo de complicaciones. Entonces, en el caso de Flores, ¿verdad? Existen muchas circunstancias que dejan en duda ese tipo de dictamen, ¿verdad? Pero ya ahí sí ya no se puede hacer nada porque, a no ser que sí, bueno, digo yo, si ya prescribió, ¿verdad?, los delitos que él cometió,
ya no tendría sentido, ¿verdad? Pero sí, en ese caso no concuerda la edad, la constitución, ni el estado de salud de una persona con respecto a su causa de muerte. ¿Me entiende? Vamos a ver, licenciada. Dígame, licenciado. Licenciado, doctor, disculpe, mire, se va a oír tonta la pregunta, pero la verdad es que necesito saber. ¿Escena del crimen es donde muere el sujeto o donde le dispararon al sujeto? Porque y si se lo llevan para el hospital y se muere en el hospital, ¿o cómo es? Perdóneme, pero... no tenga pena, pero básicamente ese es el segundo tema que vamos a tratar, ¿verdad? Ese sería el que lo viéramos ya la próxima semana. Ahí donde usted va a solventar esa duda. Porque, vaya, por ejemplo, en el caso del baleado que lo llevan al hospital, es un tipo de escena, ¿verdad? Que no es la misma que quedó muerto en el lugar, ¿verdad? Ahí a esa escena del delito se extendió. Entonces, tiene un tratamiento diferente, ¿verdad? Y tienen que participar más personas. Entonces, ya el estudio de la escena del delito lo vamos a ver específicamente en el segundo tema, ¿verdad? De la materia, ¿verdad? Que ese ya sería el día martes, porque ahorita estamos terminando el primer tema. Y el segundo es específicamente el estudio de la escena del delito. Ya sabe, para servirle. Vamos a ver, licenciado Rivera. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una pregunta. Cuando una persona fallece en su casa y determina que es por causas naturales, ya sea un paro que le dio, ¿por qué no llega un médico forense a dar ese dictamen, sino que lo puede hacer un médico general? Porque cuando es de ver las características de la persona fallecida, porque cuando es por causa natural no interviene ningún tipo de violencia, y la autopsia o la presencia de un médico forense va a estudiar los casos en los cuales existe relación de la muerte con algún grado de violencia, ¿verdad? Que puede ser muy variable, incluso desde una violencia psicológica hasta una violencia física, ¿verdad? Incluso en esa distancia entre una y otra pueden incluir violencias que no se miran, por ejemplo, los venenos, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario, ¿verdad?, determinar si la persona murió por una causa natural. En el caso de ser una muerte natural, no requiere que el médico forense asista, sino que lo hace el médico general. Si existe indicios de violencia o uno de los parientes, conocidos, amigos, ¿verdad?, o familiares cercanos de la persona expresa que existe cierta relación entre el accionar de una persona con el fallecido, entonces sí, pero media vez no exista una exposición de alguien con respecto a una relación de violencia entre dos personas, en ese caso, medicina legal, ¿verdad? La medicina legal no se hace presente al sitio de la defunción porque es una causa natural, no tiene relación con violencia alguna. Gracias, doctor. Bien. Doctor, sí, disculpe. Dígame. ¿Y en el caso del suicidio? ¿Qué pasa con el suicidio? ¿Cuál es su duda? O sea, digamos, la cuestión es esta, vea. Si una persona pues atenta contra su vida, tal vez no de una forma con consentimiento de él, sino que fue provocado a través de otra persona. No, entonces no es suicidio. No sé si me doy a entender, doctor. Entonces no es suicidio. Eso es asesinato con intimidación, ¿verdad? Porque el suicida lo hace por voluntad
propia, sin que nadie se lo incite ni nadie lo obligue. Entonces, un suicidio nunca va a ver la persona que lo incite o lo obligue a que se quite la vida, ¿verdad? Si en la evaluación de la muerte del suicida alguien menciona algo, entonces pasa a ser un homicida, ¿verdad? Pero ya se tienen los indicios de que había alguien que lo estaba obligando o lo estaba coaccionando para hacerlo. Pero en ese caso, es luego de hacer la autopsia psicológica que se llega a esa conclusión. ¿Me entiendes? Pero un suicida siempre es algo voluntario, no va inmiscuido una tercera persona. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Para servirle, vamos a ver, alguien había levantado la mano ahí, licenciado, no, ya no logré ver el apellido. ¿Quién más? Nada. Tampoco. Muy bien. ¿No hay ninguna pregunta? 5, 4. Doctor, 3. Vamos a ver. usted hablaba de los sinónimos. Ajá. Usted hablaba acerca de los sinónimos. Fíjese que no me quedó muy claro cuando mencionó lo que es la biología jurídica. No sé si nos puede explicar, ampliar sobre Pues qué sí, se trata. se llama biología jurídica porque relaciona la forma de vida con las leyes, ¿me entiendes? Porque biología es el hecho de que está vivo, ¿ah? Y cómo se relaciona con las leyes. ¿Qué le pasa a un ente vivo que pueda estar relacionado con las leyes? Nosotros somos entes vivos, nosotros estamos vivos, ¿verdad? Hasta cierto momento en que cesa la vida y ya estamos muertos. Entonces, por eso se llama biología jurídica, porque todo lo que en nuestro cuerpo sucede se ha estudiado con la biología. Por ejemplo, el cabello que hablábamos tiene su biología, porque tiene una célula inicial que tiene una carga genética que hace que crezca el cabello, ¿ya? Hay secreciones genitales que son producidas por algunas glándulas que están vivas y producen esa secreción. Entonces, esa relación de esa secreción que está viva, es por eso que se llama biología jurídica, porque se puede usar para relacionarlo con las leyes. Por ejemplo, el de la violación. El violador hace la penetración, tiene el coito, expulsa su semen, que va vivo, porque los espermatozoides están vivos, ¿verdad? Entonces se le hace estudio a la señora, se le toma su muestra del área vaginal, se saca en el microscopio y se determina que hay un ser vivo ahí, que se llama espermatozoide. Ese espermatozoide está vivo y tiene las características genéticas de la persona que lo eyaculó, y estamos donde la persona que realizó un acto sexual sin consenso, ¿verdad?, acompañado de violencia o de coacción, hace que se tenga una relación, y eso ya es catalogado como violación, y por eso esa persona violadora tiene que sufrir una pena que ya está establecida en el Código Penal, porque no fue algo consensuado, sino que fue algo violento o sin que la otra parte quisiera. ¿Estamos? Ok, muchas gracias. Váyame para servirle. Bien. ¿Alguien más que quisiera aclarar algo, otra duda? Daisy Azucena se acaba de unir, dice aquí. Vamos a ver, ¿de qué trató la clase, licenciada Cristales? Ajá, hoy yo pregunto. Licenciada Cristales. No, licenciado, acabo de sacar el internet.
Ay, sí, tú. Ajá. Está bueno, son bromas. Muy bien. ¿No tienen ninguna pregunta? No. Gracias, doctor. Estuvimos hablando de los peritajes, de que es una No pericia, no se, de los no se preocupe. peritos Estaba permanentes, bromeando. de los temporales. Estaba bromeando. Y ahí la he estado viendo, que ahí estaba, pero de repente pareció que se había ido y regresó. Son bromas, no se preocupe, ¿verdad? Bien, si no tienen ninguna otra pregunta, les agradezco su asistencia. Ah, y por favor, se anotan en el chat, ¿verdad? Para manera de constancia de que ustedes estuvieron presentes. Eso sí, sigan cuidándose, ¿verdad? Cuiden a su familia y no se expongan sin necesidad, ¿verdad? Porque la enfermedad ahí está. Muchas gracias, licenciado Araujo, Marroquín, el licenciado Marroquín, el licenciado Laínez, el licenciado Alfaro, Amaya, Verónica Ramírez, todos muchas gracias por haberse anotado en el chat, ¿verdad? Los espero ver el día martes a las 5 de la tarde en este mismo canal y a la misma hora, ¿verdad? Así que podemos retirarnos. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Gracias por la clase, doctor. Gracias a ustedes. Dígame, licenciado. Gracias, doctor. Para servirle. Va, chévere, ya salgo, gracias. Daisy Azucena Fajardo. Presente, diga presente. Hola. Ya se fue. Ya Puede se hacer fue. un doble. Todavía tiene mi número. Sí, aún lo mantengo. Hágame el favor, escríbame. Gracias. Bueno, con gusto. Gracias, Daisy. Gracias. Bueno, cuídese. Gracias. Gracias, doctor. Hasta el martes. Gracias a ustedes. Se cuidan su familia, oyen. Gracias, muy amable. Para servirles. Se cuidan.